Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya por finalizar el estudio del libro de Ezequiel. Vamos por la parte 21. Si no me equivoco, solo faltan 2 partes más y finalizamos el estudio del libro de Ezequiel. Bienvenido, mi hermano Rigoberto Benavides. Dios le bendiga. Estamos orando por su esposa y por usted también. Tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 40, 41 y 42. Somos Centro Bíblico del Cenáculo de la Asamblea de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el último lunes del mes de septiembre. Estos capítulos, hasta el capítulo 48, están hablando de la visión del templo. Como nosotros ya sabemos, el primer templo fue construido por Salomón, tal y como Dios lo había dicho que se hiciera, así fue hecho el templo. Ezequiel tuvo esta visión del templo en el 573 antes de Cristo, 25 años después de haber comenzado su exilio, es decir, 35 años del exilio de Jerusalén. Porque recuerda usted que 10 años después del primer exilio fue que Ezequiel fue llevado como cautiverio, como cautivo a Tel Aviv. Ya habían pasado 25 años del cautiverio en donde había estado Ezequiel, 35 del exilio o el cautiverio de Jerusalén. Cuando Ezequiel recibe esta visión, Dios había prometido a su pueblo que iba a regresar a la tierra prometida. El pueblo se había sentido desanimado porque pensaban que ya no iban a regresar. Y esta visión le da esperanza al pueblo de que iban a una vez más a levantar el templo. Y ese es el segundo templo que se levantó. Y esto sucede con Esdras. Esdras, uno de los sacerdotes que estaban en los años ya por terminar el cautiverio, tuvo el privilegio, juntamente con Nehemías, de levantar la ciudad, reconstruir los muros y una vez más levantar el templo. El propósito de esta visión era alentar, como ya les decíamos, alentar al pueblo de Israel, revelándole que habría una total restauración de la gloria de Dios en el futuro. Sin embargo, esta restauración no podemos decir nosotros a ciencia cierta o 100% que era el templo que levantaron después del cautiverio de los 70 años, porque algunas cosas no se hicieron al levantar ese templo. Y al restaurar este templo, la unción y la bendición de Dios durarían para siempre. Y recuerdan ustedes que el segundo templo fue destruido por uno de los emperadores romanos. Y hoy se está esperando la construcción del tercer templo. Como decíamos, en el 520 al 515 antes de Cristo, Esdras y Nehemías levantaron el segundo templo, construyeron el segundo templo. Sin embargo, no tiene las especificaciones correctas como lo detalla aquí Ezequiel en los capítulos 40, 41 y 42 hasta el 48. Este templo no alcanzó a abarcar, como decíamos, el plan en la visión de Ezequiel. Y eso fue por la desobediencia del pueblo de Dios. Y ahí lo dice en el 43, del 2 al 10. Dice así: me llevó luego a la puerta que mira hacia el interior, hacia el oriente,
Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y ahí en los siguientes versículos se sigue detallando la gloria de este templo. La mayoría de teólogos afirman que se trata del tercer templo en su plenitud, es decir, el que está por construirse. Ustedes pueden ver documentales en las redes de que ya se está preparando la construcción del tercer templo. Y este va a tener la especificación que Ezequiel recibe en estos capítulos del 40 al 48. Un varón que estaba a la puerta con aspecto como de bronce, con un cordel y una caña a medir. Algunos afirman que era Cristo, Cristo mismo. En el versículo 5, la casa se refiere al templo, casa de Dios, 45. Dice así: y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Aquí se está refiriendo a la medición del templo. Cuando se habla casa, se refiere al templo de Dios. Existen tres interpretaciones principales de la visión de Ezequiel acerca del templo. La primera: un templo simbólico que representa la condición eterna descrita en Apocalipsis 21 y 22. Usted puede leerlo cuando habla del cielo nuevo, tierra nueva. Supuestamente algunos teólogos hablan de que se refiere a esto la descripción en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, cuando se habla de cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Esa es la primera interpretación que algunos teólogos dan. Una segunda interpretación es un templo simbólico que describe las bendiciones del reino milenial, descrito en el capítulo 20 de Apocalipsis. También habla de un templo simbólico. Y una tercera que en un futuro es el templo literal que será edificado durante el reino milenial, es decir, el tercer templo. Independientemente a cuál de esas tres nos inclinemos, lo que sí estamos seguros que habrá un lugar, habrá un espacio, habrá adoración completa para nuestro Señor Jesucristo, que será nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en el milenio. Ahora lo es, pero en aquel futuro de los 1000 años reinará en esta tierra, como lo dice hoy el término presencial. Estará con nosotros a la vista de todos. Independientemente de la interpretación, como decíamos, que se adopte, las principales enseñanzas de esto son las siguientes. Llegará el día que la presencia de Dios y su gloria volverá a su pueblo para siempre. Y véalo usted en el 43:7. En el 43:7 dice de la siguiente manera: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Ya nadie se va a atrever a profanar el templo de Dios. Y este es uno de los versículos en que los teólogos hablan de los posibles
panoramas del templo, ¿verdad? Que puede ser simbólico en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, o puede ser simbólico en la eternidad, o puede ser el tercer templo en su plenitud. La otra enseñanza recibida en estas interpretaciones es que las bendiciones de Cristo correrán en un río cada vez más profundo. Cuando ya lleguemos al capítulo 47, vamos a leer del 1 al 12 y vamos a ver cómo están las aguas que poco a poco Ezequiel va metiéndose y metiéndose más, disfrutando de las bendiciones del Todopoderoso. Los detalles de esta visión le dieron al pueblo, como decíamos al principio, mayor esperanza, ya que la visión provenía de Dios. Aunque siempre habían profetas falsos, ¿verdad? Pero esta profecía que venía de Dios alentó al pueblo, es decir, lo animó a que permaneciera fiel. Sin embargo, ustedes saben la historia, después de que Esdras levanta el templo, juntamente con Nehemías, pasan 400 años de silencio. Luego de repente vemos en Mateo y en los evangelios Jesús viniendo a la tierra y vemos que como una vez más se habían desviado. Que recuerdan ustedes el pasaje en uno de los evangelios en que Jesús llega al templo y les dice, y bota todo, ¿verdad? Lo que estaban vendiendo y les dice, ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Una vez más, se había profanado el templo. Ese templo en el que Jesús llegó a botar todas esas ventas era el templo que Esdras y Nehemías habían levantado en el 512, 515 más o menos, que fue destruido posteriormente por Nerón, ¿verdad? Los sacrificios descritos en estos capítulos, hablando del 40 al 48, y especialmente en el 41 y 42, inclusive el 43, se relata para que el pueblo entendiera los nuevos términos de la adoración, los cuales difieren un poco con los del primer templo, el templo de Salomón. No está exactamente como se había construido el templo de Salomón, las descripciones que Ezequiel da en este. No entendemos nosotros por qué sucedió esto, pero vamos a llegar a un término en donde pueden haber algunas explicaciones más adelante. Jesucristo murió, dice, como único sacrificio para redimirnos del pecado a toda la humanidad. Y por eso ya no va a haber necesidad de sacrificios, porque Él murió como único sacrificio por toda la humanidad. Las dimensiones que se dan aquí cuando habla de codo, eso se refiere a 52 centímetros aproximadamente. Y el muro que separaría el templo del resto de la ciudad marcaría el área propia exclusiva del templo. En otras palabras, bueno, se dan dos tipos de medida en estos capítulos. Habla de codos y habla de caña. Cada una de estas medidas eran exactas y podemos ver que difieren un poco con lo del primer templo de Salomón. Y también algunos lugares, por ejemplo, en el templo de Salomón no había un propiciatorio, pero vamos a leer esto primero. Dice que los creyentes cuyo cuerpo es el templo vivo del Espíritu Santo, como lo dice Primera de Corintios 6:19, debemos de mantenernos separados de la sociedad pecaminosa y apartarnos exclusivamente para Dios y para los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es el templo y morada de nuestro Señor. Por eso debemos de cuidarlo. Y recuerde usted que como templos debemos de rendir adoración al Señor. Ahora, aquí Ezequiel está hablando de un templo
en donde va a tener las especificaciones detalladas para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El templo que vio Ezequiel es en cierto modo diferente, como lo decíamos, del templo de Salomón. ¿Por qué? No se dice nada del altar del incienso, del candelabro ni del arca del pacto, que en el primer templo estaba el arca del pacto. No se explica en el libro de Ezequiel, no se explica la razón de esta diferencia. Y como decíamos, cada codo, cada caña y toda medida se cumplirá al pie de la letra en el tercer templo. El tercer templo que se está esperando que se levante en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón. Sin embargo, ahí hay una controversia, ¿verdad? Porque los musulmanes levantaron un domo, es decir, un templo ellos también en ese mismo lugar. No entendemos cómo va a ser eso posible, pero de que se va a construir el tercer templo, se va a construir. Una caña medía unos 55 de metros. Quiere decir que cuando menciona que eran 500 cañas, se está refiriendo a 775 metros. Prácticamente este es el perímetro de los exteriores del templo. Imagínense casi un kilómetro. Iba a medir va a medir ese templo. Este muro que habla ahí Ezequiel, el muro que va a separar, va a separar a lo santo de lo profano, era un muro, o es un muro, que va a ser construido según lo que dice Ezequiel. Por eso, algunos teólogos se inclinan a que esto va a ser nada más algo simbólico. Sin embargo, estamos esperando la construcción del tercer templo. ¿Por qué ya no existe este muro de separación? Porque Cristo derribó ese muro en el sacrificio, en la cruz. Significa que ya no hay muro, ya no hay valla de separación para acceder a la presencia de Dios. Sin embargo, debemos de mantenernos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debemos de ser fieles para obtener la vida eterna y así reinar juntamente con Cristo y disfrutar del esplendor de este hermoso templo que se describe en estos 9 capítulos del libro de Ezequiel. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de poder iniciar el estudio, Señor, sobre el templo que tú describes en este libro, Señor, el cual vamos a disfrutar nosotros, Señor, cuando tú vengas, cuando tú des, Señor, la oportunidad de que se levante este tercer templo. Y si va a ser simbólico, Señor, queremos verte, queremos exaltarte y glorificarte, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado para que podamos tener la bendición de estar un día contigo, reinando para siempre. Alabado y glorificado seas, Señor. Amén y amén.